Bueno, ¿qué tal? Hoy hablamos de sexo aquí en ETV Hoy. Es un asunto vital en nuestras vidas, del que sin embargo no se habla tanto. Y digo hablar en serio, porque todos sabemos que bromas hay muchas. Pero el sexo merece ser abordado desde una perspectiva científica, perspectiva psicosociológica. Y de este modo ha trabajado nuestro invitado de hoy, que es Pere Estupiñán, bioquímico, divulgador científico y autor del libro Sex al cuadrado, recientemente publicado, y con el que aspira a que mejoremos nuestra vida sexual. O sea que vamos ya con ello, porque tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Egunon, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. El sexo es la actividad que nos hace sentir más felices, según publica usted, basándose en un estudio. Sí. En muchos estudios ha basado. Sin embargo, dice que no se ha investigado mucho sobre el sexo. ¿Por qué? Bueno, porque al final es un tema tabú para la sociedad y la ciencia forma parte de la sociedad, ¿no? Sí que se ha investigado desde la perspectiva más de la etología animal. De hecho, hubo una publicación a finales de este año diciendo los descubrimientos científicos relacionados con la sexualidad más importantes del 2012. 7 eran sobre cosas de animales, solo 2 sobre humanos y 1 sobre nuestro pasado evolutivo. Eso quiere decir que todavía tenemos cierto reparo los científicos para investigar el sexo. Ha habido muchas investigaciones en temas de medicina sexual, pero pocas en entender cómo funciona nuestro organismo desde la perspectiva más científica. Y de ahí su libro, ¿no? Sí, o sea, todo nació cuando descubrí a una investigadora que estaba estudiando qué hormonas estaban relacionadas en el placer sexual. Y ella utilizaba ratas de laboratorio. Y vi su póster científico diciendo que se titulaba Clitoral Stimulation in Rats, o sea, la estimulación clitoriana de las ratas induce unas proteínas en el cerebro. Y pensé, me lo tomé a broma. Y digo, ¿tú estimulas el clítoris de las ratas? Y me dice, sí. Y le pregunté, ¿cómo? Y dice, con un pincel. Y digo, ¿pero esto es serio? Y dice, oye, los científicos investigamos cualquier cosa. Investigamos con animales de laboratorio cosas mucho más complicadas, como la memoria, como el Alzheimer. Al final, el sexo, a nivel evolutivo, no es tan diferente a nivel fisiológico entre ratas y humanos. A nivel de sistema nervioso y de hormonas no es tan diferente. Entonces, bueno, tuvimos toda una conversación donde descubrí que había todo un tema alrededor de la ciencia del sexo que no se había explicado y que es lo que terminé transmitiendo en este libro. Y dice que ha mejorado incluso su vida sexual. Cuéntenos qué es lo más revelador que le ha parecido en sus investigaciones. No, la verdad es que ha mejorado más mi vida intelectual que la vida sexual. O sea, yo sí que con este libro pretendo desmarcarme un poco de otros libros sobre sexualidad que van más hacia consejos, hacia... No, yo lo que quiero es abrir la mente no a nuevas prácticas sexuales, sino a nuevos conocimientos científicos sobre biología, fisiología, sociología y sobre todo mucha psicología. Entonces sí que es verdad que habiéndome expuesto a conocer sadomasoquistas, personas que hacen intercambio de parejas, personas que hacen sexo tántrico, pierdes un poco el miedo a estas prácticas que te parecen extrañas, pero cuando ves que no son tan extremas como en los medios a veces nos ponen el sadomasoquista, que es una persona muy extrema, que existe, pero también existen muchas personas que practican el sadomasoquismo de una manera más light, pues algunas de estas cosas dices, mira, a mí me podría apetecer ponerlas en práctica, otras no, y quizás sí que puedes ampliar un poco tu repertorio, ¿no? Pero tampoco... tantísimo. Pero bueno, usted sí que dice en el libro que ha descubierto que es multiorgásmico. Bueno, y que de hecho, o sea, todos lo somos, ¿no? Pero, o sea, ¿en qué consiste esto? ¿O cómo se puede alcanzar? Bueno, primero debemos asumir una cosa. O sea, el orgasmo y la eyaculación no es lo mismo en los hombres y en las mujeres tampoco. O sea, piensa que el orgasmo es una reacción de los nervios que llevan una señal a través del sistema nervioso simpático al cerebro. Y la eyaculación es una activación de unos músculos. Fisiológicamente son dos cosas diferentes. La activación de unos músculos que expulsan el semen. Entonces, suelen ir conectadas, pero los que practican el sexo tántrico han aprendido desde hace muchos siglos a separarlas, a llegar a un punto donde si continúas tienes todo, pero si allí vas frenándote, hay un momento donde sí que tienes esa reacción orgasmática, sí que se activan esos nervios, pero no se activa el reflejo muscular de expulsar el semen. Entonces, eso no es tan difícil de conseguir.
Pasa que ellos lo visten un poco de manera un poco esotérica cuando hablan de energías, de chakras, pero al final es un límite allí que si practicas se puede conseguir. Y la ventaja que tiene es que sientes el mismo placer, pero al no haber eyaculación no pierdes la erección y puedes continuar si te apetece. Precisamente con este control mental, no hay mucho de control mental. Bueno, de Sí. hecho usted al sexo tántrico le dedica un buen capítulo. Sí, porque es muy revelador. Al final también parte de los ejercicios que hacen de hiperventilación, al final yo lo que he encontrado con tantra, sadomasoquismo, intercambio de parejas, es que muchas de las prácticas que hacen tienen una cierta base fisiológica que los científicos pueden estudiar. En sadomasoquismo, la relación entre placer y dolor se está estudiando científicamente, porque al final una caricia o un rasguño van por los mismos nervios. Y es el cerebro que lo interpreta como un dolor o como un placer. En el tantra igual, ellos hacen una hiperventilación y esto de alguna forma está creando un estado extraño en el cuerpo porque está mucho más oxigenado y se activan como unos nervios del sistema nervioso simpático que te hacen estar más sensible. Entonces la meditación también favorece que puedas focalizar la energía en los genitales. Entonces hay toda una combinación de prácticas comunes con bases científicas. Bueno, de hecho, una de las cosas que quedan claras en su libro es que siempre que haya consentimiento de la otra parte, o sea, se pueden practicar, o sea, el sexo, bueno, hay múltiples variables de practicarlo, ¿no? Incluso Sí. en el que hay dolor, precisamente. Sí, sí, y cuando digo muchas, me refiero no solo hacia el extremo de practicar más sexo y más diverso, también hacia el sexo más convencional o practicar menos sexo. Yo he entrevistado asexuales, personas que no sienten placer, no sienten deseo, perdón, no sienten deseo sexual ni atracción hacia otras personas. Ellos prácticamente no tienen sexo y son la mar de felices, ¿eh? O sea, no es que... Sí que es verdad que el sexo nos hace estar felices y ese es el experimento que, si quieres, luego te explico, con el que abro el libro. Pero no es algo que necesitemos. O sea, si una persona no siente deseo sexual, no tiene ganas de tener sexo y su pareja tampoco, oye, se puede ser la mar de feliz, no es una necesidad tampoco. Yeah. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que parece que Sí. el que más folla, por decirlo así claramente, es el más feliz, ¿no? Pero no siempre. Mira, y esto es súper interesante porque... Mira, cuando hablamos de sexo, siempre hablamos, hasta ahora siempre hemos hablado a partir de experiencias personales, creencias o opiniones que hemos recabado de otras personas. Hay sociólogos que no hacen esto. Hay sociólogos que cogen 200 personas, 300 personas, les preguntan, les hacen encuestas reguladas y sacan conclusiones. Una pregunta es, ¿la sociedad está cambiando? ¿En qué aspectos la sociedad está cambiando debido a estos mensajes que se están recibiendo? O sea, las mujeres, las chicas jóvenes, ahora cuando leen la Cosmopolitan, no reciben los mismos mensajes que recibían hace 20 años sobre el sexo casual, por ejemplo, lo que llaman la hookup culture, que es tener sexo solo por placer. Entonces, también las series de televisión, Sex and the City o las actuales, les están diciendo, oye, que tú tienes todo el derecho a tal. O sea, está cambiando el hookup y están viendo que sí, pero también están viendo que están asociadas a desengaño, a arrepentimiento, lo que llaman el regret. O sea, muchas experiencias de sexo casual, y yo no hago juicios morales, no digo que sea bueno o malo, pero que sí que está por lo menos entre las estudiantes estadounidenses, hay mucho más sexo casual ahora que antes, pero también está asociado a una sensación de vacío, ¿no? De no ser satisfactorio. Usted ha desarrollado buena parte de su investigación, por lo que he podido leer, en Estados Unidos. Nos ha hablado de unos locales o salones del placer en Nueva York, son unos foros donde se habla claramente de sexo. Sí. Esto se tendría que extender más. Tal vez nos iría mejor si habláramos claramente de todo lo que tenemos, porque como hay mucho tabú, ¿no? Y parece que lo que nos pasa igual lo tendemos a dramatizarlo, ¿no? Cuando nos parecemos mucho, en el fondo. Lo que pasa es que en Estados Unidos en general se habla todavía menos de sexo. Y por eso es que quizás algunas personas se juntan adrede a hablar de sexo. En estos salones del placer, que no es nada extraño, allí no ocurre nada, son realmente, la mayoría son gente que le llaman poliamórica, gente que tiene varias relaciones simultáneas con pleno consentimiento de todas, pero también hay desde transexuales a personas que practican tantra, donde se juntan y hablan de sus cosas.
tienen mucha curiosidad, cada cultura sexual, en conocer las prácticas de otros, incorporar, infusionarse. Al final es casi como los que les gusta el fútbol y se juntan para hablar de fútbol, pues los que les gusta el sexo se juntan para hablar de sexo e intercambiar experiencias. Es muy enriquecedor. Yo he conocido allí bastantes de los personajes que luego me los he llevado a un rincón o a un sitio y he hablado, y he hablado con ellos. O sea, personas que... Yo recuerdo perfectamente un chico que dice, es que hay momentos desde pequeño, hay momentos en mi vida que me siento como mujer. Son casos de bigenderism, de bigéneros. No es un transexual, no es que tenga un cuerpo masculino y se sienta femenino, es que tiene momentos en los que su género no está bien definido. Y eso hay artículos científicos que lo intentan estudiar. No se sabe muy bien el origen todavía, pero ahí, de nuevo, Ramachandran es el neurocientífico que está estudiando eso. También nos vendría bien, tal vez como sociedad, hablar más y con más tranquilidad de las disfunciones sexuales que tenemos. Por ejemplo, Claro. para hablar de la más extendida entre los hombres, la disfunción eréctil, ¿qué hay detrás de esta disfunción? Varias cosas. Una, que no es necesariamente la más extendida, es quizás la que conocemos, pero el principal problema, o sea, en edades mayores sí que es la disfunción eréctil, pero en edad ponle entre los 20 y los 40 es la eyaculación precoz. Y eso a los hombres no les gusta nada reconocerlo. Ningún chico... Mira, una chica puede ir a otra amiga y decirle, mira, es que yo no llego al orgasmo y me gustaría saber cómo podríamos solucionar eso, ¿tú qué haces? Pocos hombres van a sus amigos y dicen, oye, es que termino enseguida y no sé qué hacer. O sea, realmente es... Y hay posibilidades de solucionar estos problemas. El origen, tú me preguntabas por la disfunción eréctil. O sea, en la edad te iba a preguntar por la otra también, ¿eh? Sí, bueno, claro. En la disfunción eréctil puede tener causas físicas o causas psicológicas. Con la edad, pues al final es un problema de circulación sanguínea. Y en estos casos es cuando va bien la Viagra. Cuando dices, oye, el cuerpo no está como cuando tenía 20 años, entonces no llega suficientemente... No es que no llegue suficientemente sangre, sino que se escapa más fácilmente del pene, entonces, porque los vasos sanguíneos no se cierran suficiente, entonces la Viagra puede ayudar a este proceso. También, si entendemos la fisiología de la respuesta sexual, vemos que en el orgasmo es un momento donde hay un cambio en el sistema nervioso, del parasimpático al simpático, hay una serie de cambios fisiológicos y uno de ellos es como un momento de estrés, la sangre se va a otras partes del cuerpo, entonces se escapa del pene. Si este estrés se produce antes de la eyaculación, genera la misma respuesta, entonces la sangre también se escapa. Esto es el gatillazo común. Eso no es físico, es el miedo, es el estrés que impide la erección, porque estás en una pareja nueva, entonces... al final es una causa mental, el estrés, pero tiene su lado fisiológico. ¿Y la eyaculación precoz? La eyaculación precoz es muy interesante porque también puede ser debida al estrés, o sea, justo este... De hecho, disfunción eréctil y eyaculación precoz están muy conectadas. Muchas veces, esta persona que le cuesta tener una erección, cuando la tiene, enseguida eyacula. Eso yo no diré si me ha pasado a mí, pero ha pasado a muchos hombres. Y es por el mismo motivo de que está activo este sistema nervioso simpático del cuerpo. Lo otro interesante en la eyaculación precoz es que puede tener un componente prácticamente innato, genético. Se han hecho estudios con gemelos para ver si en los gemelos que son idénticos, comparados con los gemelos que no son idénticos, los mellizos, pero que viven en el mismo entorno, tienen experiencias similares, hay más asociación de eyaculación precoz o no. Y se ha visto que sí, que puede tener un... Porque al final, evolutivamente hablando, la eyaculación precoz no es un problema. O sea, de hecho, se podría llamar tiempo insatisfactorio de eyaculación, pero lo normal sería que fuéramos más precoces. Nosotros queremos extender esta eyaculación para disfrutar más del sexo, pero a la naturaleza, cuando termine, o sea, no le importa si termines más pronto o más tarde. O sea, que todo está en la cabeza. Sí, bueno, nosotros estamos queriendo extender el acto sexual para disfrutar más, porque nosotros somos una especie que hemos erotizado el sexo, no lo hacemos solo por reproducción, pero la eyaculación precoz, desde el punto de vista evolutivo, no es un problema. Pero bueno, se puede alargar de otras maneras también, ¿no? Con preámbulos, claro, no todo es la penetración. Y esto, por ejemplo, es que el libro he hablado con mucha gente, he hablado con gente con lesión medular, gente que no tiene sensibilidad en los genitales. Pero claro, ellos están muy interesados en el sexo. Ellos, tanto hombres como mujeres, o tienen parejas, o se sienten atraídos,
es una lección de erotismo al final. Claro, porque ellos también viven el sexo Ellos viven a su el manera. sexo, se excitan viendo otras personas, se acarician, llegan a tener orgasmos no genitales, o sea, respuestas orgasmáticas, especialmente las mujeres, que son más flexibles en eso, pero realmente a mí es uno de los asexuales tuve conclusiones muy interesantes hablando con ellos, y los discapacitados medulares también. Hay un estudio donde a los discapacitados medulares les preguntan, los que sí que tienen movilidad en las manos, o sea, no, ¿vale? Les preguntan qué cosas, si pudieran mejorar, harían, ¿no? Caminar no es la primera es la función sexual. Porque al final dicen, bueno, caminar, yo ya me he acostumbrado a estar en la silla de ruedas, pero el hecho de no poder sentir nunca más placer sexual, y sobre todo los que tienen pareja, es un problema. Pero se están produciendo algunos avances científicos para que puedan bueno, conseguirlo. Hay un tema interesante. Ellos, a pesar de no tener sensibilidad, si los nervios pélvico y pudental están intactos, porque la lesión medular es más alta, ellos pueden tener erecciones, simplemente por contacto físico, por una reacción física. Ellos no se enteran de nada, pero tienen erecciones y pueden tener acto para satisfacer a sus parejas y también para ellos mismos, ¿no? Son los hombres. Y las mujeres pues también pueden tener sexo de otras maneras. Entonces, hay incluso unos estudios intentando conectar, los que tienen lesión medular muy baja, conectar los nervios que van al groin, no sé cómo se llama, a la ingle, que salen de más arriba de la médula, intentar conectarlos con los nervios sensitivos del pene. Al principio, esto ocurre cuando, esto está publicado en revistas científicas, cuando tocas el pene, sientes el contacto en la ingle, pero poco a poco tu cerebro se va adaptando y al final sí que tienen sensibilidad en el pene y mejoran su placer genital. O sea, Qué bueno. Es muy interesante lo de los lesionados medulares. Sí, desde luego, que se estén produciendo avances. Disfunciones sexuales femeninas, porque cada vez están interesando más a los médicos. ¿Cuál sería la principal? Mucho. Mira, esto es controvertido. La principal, según las estadísticas, es la falta de deseo. Mujeres que llega un momento que dicen, es que no siento deseo. Esto se está acusando de que es una de estas enfermedades creadas por la industria farmacéutica. Es decir, porque al final, de nuevo, no tener deseo no es necesariamente un problema. Si tienes un marido que sí quiere, bueno, pues puede haber una congruencia. Pero cuando haces estadísticas y preguntas a las mujeres, ¿sientes deseo sexual? ¿Crees que es un problema? Muchas dicen, sí, no siento deseo sexual. Cuando les preguntas, ¿importa esto? O sea, ¿te hace sentir menos feliz? Solo unas cuantas dicen que se sienten menos felices. Entonces, hay dos tipos de disfunciones femeninas. Las que serían relacionadas con el deseo, donde dices, mis genitales funcionan bien, pero es que no tengo ganas. Y las otras que serían, estas serían más mentales, y las otras que serían más físicas. El dolor, el vaginismo, el dolor en el coito, o la falta de lubricación, donde dices, yo sí que estoy excitada, pero mentalmente, pero físicamente no. Y esto suele estar ligado a falta de estrógenos o falta de algunas hormonas o problemas nerviosos. Y dices, es que no lubrico, bueno, se puede solucionar, pero tampoco tengo erección, no siento suficiente placer. Y eso en realidad quiere decir que el clítoris no está erecto, porque el clítoris por dentro es mucho más grande. El clítoris es como un pene al final, no es para nada diferente. O sea, tiene una parte externa y toda la parte interna, pero se aumenta de tamaño como el pene. O sea, sería un poco la disfunción, la disfunción eréctil en hombres también existiría en mujeres y podrían tener un coito, pero no sentirían tanto placer porque su clítoris no está erecto. Entonces, las causas fisiológicas, lo que se llama el Female Sexual Arousal Disorder, que está clasificado en el DSM-5, en el Manual de Enfermedades Mentales, sería más físico. Estas dos serían las principales en mujeres. Pero luego también, aunque no se tenga muchas ganas, ¿no? Usted es partidario y defiende a ultranza en que hay que encontrar un momento para el sexo, ¿no? Porque tiene muchísimos beneficios. Sobre todo para combatir el estrés. Para combatir el estrés sí funciona. Sí, eso, cuando haces encuestas a tanto hombres como mujeres preguntando por qué motivos para la masturbación, hay muchos que dicen simplemente por placer, pero hay sobre todo muchas mujeres y hombres también que hablan de dolores menstruales o de relajación, o sea, estoy estresado, me relajo, o a veces por costumbre o por aburrimiento, son unas respuestas también, por aburrimiento, pero sí, o por dolores menstruales, o dolores de cabeza, o sí, por estrés.
La falta de deseo no puede estar ligada también a, bueno, pues llevamos mucho tiempo con nuestra pareja, ¿no? Usted habla bastante de intercambio de parejas, que cuando, o sea, que es muy beneficioso, lo dice, cuando no hay ningún conflicto dentro de la pareja. Claro, este es uno de los problemas más grandes, que de momento la ciencia tiene poco a decir, pero los terapeutas, los psicólogos que tratan parejas con problemas, bueno, que están al borde del divorcio, que no están contentas, o sea, detrás de ello el sexo es muy importante. Y no es que no haya sexo, yo recuerdo a una terapeuta diciéndome, no es difícil conseguir que una pareja tenga más sexo, lo difícil es conseguir que quieran tener más sexo. Esa habituación, ese estar siempre con la misma persona, al final, en algunas ocasiones, hace perder el incentivo. O sea, la falta de deseo, no de uno mismo, sino hacia tu pareja, es uno de los principales problemas dentro de las relaciones de pareja. Los swingers, las personas que intercambian parejas, es interesante porque ellos son totalmente monógamos. No es que tengan amantes. Ellos van a clubs donde van con su pareja, tienen sexo con su pareja, pero cumplen esa función de tener también el deseo hacia otras personas y se van de allí y ya no pasa nada. Entonces, algunos es un reto, no digo que siempre funcione bien, para algunos es un reto, especialmente si no hay simetría entre hombre y mujer dentro de la pareja, que uno se siente mal, pues entonces, por mucho que lo desee el otro, crea un conflicto. Pero para personas que quieren satisfacer esta monogamia no sexual, o sea, tenemos una monogamia social, pero no una monogamia sexual, este deseo de tener relaciones sexuales con otras personas que nos sale de dentro y lo tenemos en nuestras fantasías. El estudio de fantasías sexuales es muy interesante también, porque una de las cosas que revela es que fantasear con otras personas lo hacemos todos, hombres y mujeres. Entonces es que hay un deseo oculto de eso, que lo controlamos porque tenemos un acuerdo de pareja monógama y ya está. Pero ellos, los swingers, van un poco más lejos y dicen, voy a combinar mi monogamia, yo quiero a esta persona, amo a esta persona, pero también mi deseo sexual hacia otras. Pero ahí no se producen como situaciones de celos, porque podemos estar seguros, pero claro, luego ver a nuestra pareja con otra persona... Al principio yo creo que sí, yo he estado en clubs de intercambio y es una reacción extraña. Piensa una cosa, no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿eh? O sea, y esto no solo en sexo, sino en muchos aspectos de nuestras emociones. Pensamos que si nos ocurre algo, una desgracia, o nos toca la lotería, o lo que sea, reaccionaremos de una manera, pero somos incapaces de predecir nuestras emociones, porque las emociones tienen un componente irracional. Entonces, yo la primera vez que entré en un club de intercambio de parejas pensaba que estaría atormentado, que dónde me he metido, y después, poco a poco te das cuenta, oye, pero si aquí lo normal es esto. Y te mimetizas un poco en el entorno. Y hay estudios en psicología, el estudio de Philip Zimbardo de los estudiantes en la prisión, el de Stanley Milgram de obediencia a la autoridad, no relacionados al sexo, pero que sí que demuestran que nuestro comportamiento es mucho más flexible por las emociones y por el entorno en que estemos. Entonces sí se producen celos, pero donde más se producen celos sería en un paso siguiente al intercambio de parejas, que son las relaciones poliamorosas, los poliamoris que se llaman, que son las personas que dicen, yo no solo tengo aventuras sexuales fuera de la pareja, sino que con total consentimiento de todas las personas tengo varias relaciones de pareja, porque puedo estar enamorado de varias personas a la vez. Y acepto que estas personas también puedan estar enamoradas de mí y de otras personas a la vez. Pero esto, ¿en qué porcentaje se produce en nuestra sociedad? Bueno, está creciendo, ¿eh? Eso, yo de alguna forma... Es como una poligamia simétrica. Es una poligamia donde no es solo el hombre lo que tiene. Pero sí que en Estados Unidos hay muchas... Si buscas poliamor por internet, encontrarás un montón de entradas. Y aquí en España también hay gente que lo practica. Yo lo interesante es que, claro, una cosa es describir esto y la otra es que yo he entrevistado a un antropólogo de la University of Nevada que ha estado durante mucho tiempo investigando la poligamia. ¿Vale? Y ahora está investigando el poliamor. Él lo que ha visto es que cuando hablas en los polígamos de Utah que él entrevistó y unos en Asia, dice, cuando hablas con el hombre te dice, todas mis parejas son iguales, yo las quiero todas por igual. Cuando hablas con las parejas te dicen, no, yo no tengo ningún celos, yo soy la mar de feliz así. Cuando hablas con las personas que les rodean, dicen, están mintiendo, el hombre tiene a la favorita y esta es la que tiene un rol y esta es la que tiene otra. Y aquella, la que se siente tercera, está emocionalmente por los suelos, no está nada feliz. Lo que está empezando a ver con poliamores es que pasa lo mismo con el poliamor. No están contentos. Estas relaciones, los swingers sí que funcionan muchas veces. El poliamor, a la larga, no funciona. Suena bien, pero los celos son tan fuertes. Que se crean relaciones de subordinación al final, ¿no? Se crean relaciones donde la persona que es la favorita puede tolerarlo,
pero cuando la persona que se siente la segunda no lo tolera. Si tú estás contento un día porque te han dado un premio o quieres, oye, te invito a cenar, no, es que estoy con el otro. No, eso no lo puedes tolerar. O sea, lo intentas racionalizar, ellos lo intentan controlar, pero es imposible. Fantasías sexuales, vamos a hablar, porque nos lo he visto con ganas de hablar. ¿Hay que dar rienda suelta o hasta qué punto? No necesariamente, porque piensa que hay algunas fantasías sexuales que pueden ser negativas tanto para ti como para otras personas. Piensa, hay gente que se siente atraída por los niños. Hay pedófilos, pueden tener fantasías sexuales con los niños. Hay lo que se llaman las fantasías sexuales no permitidas, ¿de acuerdo? Y no permitidas por uno mismo y por la sociedad. O sea, las fantasías sexuales son interesantes y sí que te pueden dar unas pistas de qué te gustaría probar y qué no, y con la persona adecuada quizás lo puedes probar, pero hay fantasías de ser forzados o de forzar a otras personas. Hay es un campo enorme las fantasías sexuales y lo interesante es que se está empezando a investigar desde la perspectiva científica. Y aquí hay una investigadora española en la Universidad de Alicante que está terminando su doctorado específicamente en fantasías sexuales, y el punto es, si yo tengo una fantasía no permitida, ¿qué es mejor? ¿Que la intente inhibir? ¿Que la intente reprimir? ¿Que intente no pensar en ella? ¿O dejar que fluya? Y se está viendo que cuando intentas quitarte de la cabeza algo, el pensamiento es más recurrente, sale más veces. Pero tienes que saber de dónde viene al final esto, ¿no? Porque igual, o sea, sí, se manifiesta como fantasía, pero detrás puede haber algún trauma, sobre todo cuando son cosas ya los que graves hacen o que puedan perjudicar a alguien. Claro, los que hacen psicoterapia hablan, pero esto es un poco controvertido, ¿no? Pero hablan de que si conoces el origen, puedes evitarlo, ¿no? Es como el concepto así de regresión y tal. La otra cosa es es decir, que dejar que fluyan, saber que forman parte de, tengan el origen que tenga, una cosa es que lo pienses, la otra que lo hagas, y en este sentido no es tan diferente de otros aspectos de nuestro comportamiento, como intentar tener la tentación de ser agresivos contra tu jefe. ¿Sabes? Tú tienes el pensamiento, tienes el instinto de decirle 4 cosas al jefe y dices, no, pero no lo hago por estas cosas o ostras. Entonces, al final el sexo tampoco es tan diferente de otras reacciones de nuestra mente. O sea, sí que cada una es diferente, pero hay unos principios básicos alrededor de todo. Y eso es lo que, aplicando conocimientos de psicología, puedes llegar a entender, ¿no?, nuestra conducta sexual como otras. Hablando de fantasías, el sexo anal, por ejemplo, en parejas heterosexuales, que bueno, es bastante tabú, pero resulta que luego muchísima gente lo practica, ¿no? Sí. O las relaciones sadomasoquistas, que también. ¿De qué modo se pueden practicar, o de qué modo se puede plantear esto en una pareja, por ejemplo? Porque hay, o sea, está el dolor también de por medio. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que igual en la medida en que vamos practicando lo duele menos, o nos puede explicar? No. Hay estudios donde hablan de la misma manera que hay vaginismo, mujeres que sienten dolor, por mucho que estén excitadas, sienten dolor en el coito, también hay personas que sienten, no necesariamente se acostumbran, sí que hay entre la población gay, sí que hay muchos que se acostumbran, pero también hay muchos que siempre sienten dolor, ¿no? Entonces, bueno, es una práctica que sí que ha crecido con el tiempo, el sexo anal heterosexual, y en esto sí que los resultados indican que la pornografía ha tenido un efecto, lo cual no es malo ni bueno. O sea, esto ya son juicios de valores de cada uno. Si quiere decir, oye, esto me parece bien o me parece mal, bueno, cada uno es libre. Yo aquí no defiendo que se tenga que tener, pero bueno, el tema es respetar. Es verdad que es una actividad que para la persona que recibe puede generar dolor y puede ser muy incómoda. Entonces, por mucho que alguien lo desee, nadie se debe sentir forzado a hacer algo que no quiere hacer. Entonces, una cosa es probar, jugar, y dices, mira, lo pruebo, oye, no, paro y me duele y tal. Pero ahí sí que se han dado casos de personas que se sienten obligadas a satisfacer el deseo de otra persona y hacer cosas que no quieren, y eso al final lleva a conflictos. O sea, es un equilibrio muy interesante, no solo en este caso, sino en otros, donde la comunicación, y cuanto mayor es mejor.
Bueno, en su libro menciona una persona vasca, un exciclista, Pello Ruiz Cabestany, sí. cuando habla de sexo o alcanzar orgasmos practicando deporte, ¿no? Sí. ¿Nos puede contar un poco la experiencia? Estamos a punto de terminar, pero claro, Bueno, lo tenía fue que muy mencionar interesante. porque... Le conocí el verano pasado en Zahara de los Atunes, en Andalucía, y justo le empecé a decir, claro, yo estaba en medio del libro y le empecé a decir, oye, tengo un estudio con mujeres que tienen orgasmos espontáneos, sin que ellas lo sepan, en el gimnasio o incluso yendo en bicicleta y tal. Pero esto se produce muy a menudo. Bueno, hay un estudio científico del Kinsey Institute. El Kinsey Institute es el centro de referencia donde, o sea, muy a menudo, o sea, puede ser un 8%, 7%, especialmente en la adolescencia. Se generan ciertas reacciones en nuestro cuerpo que nos... Claro, porque al final el deporte igual produce placer, ¿no? Y esto nos puede acabar llevando... Incluso haciendo yoga, hay casos de mujeres haciendo yoga. Ejercicios, al final, los músculos pueden también tensarse y generar una excitación allí por contacto con el clítoris. Pero sí, no es tan extraño, ¿eh? Hay muchas mujeres que han tenido, no la mayoría, claro, pero han tenido reacciones orgasmáticas y han sentido placer haciendo el orgasmo. Entonces Pello, cuando le expliqué, se quedó así como, y me dice, a mí también me ha pasado. Entonces me explicó un par de veces que sí, subiendo cuesta, haciendo un sobreesfuerzo, posiblemente se activan esos músculos que de una manera espontánea y pasa lo que pasa. Bueno, podemos disfrutar del sexo hasta haciendo deporte. Exacto, una motivación extra. Desde luego. Pere Estupiñán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, usted aspira, ¿no?, a que sea un libro que pase de padres a hijos, etcétera. O sea que sí, he utilizado un lenguaje muy neutro para intentar explicar cosas de ciencia de la sexualidad y que no ofendan ni a jóvenes, ni a adultos, ni nada. Bueno, pues le deseamos un buen recorrido. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A bueno, esperamos que esta conversación con Pere Estupiñán haya sido de su interés y que mejore su vida sexual. Gracias por estar ahí. Hasta mañana, Vía Arte.